si se está contemplando, o si se ha de contemplar, en su opinión, la selección de estos agregados científicos, porque no es lo mismo un agregado científico que un agregado científico. Lo que no queremos es que de pronto estemos llenando de personas no idóneas, no capacitadas para los diferentes consulados y embajadas del Perú en el mundo y que no cumplan realmente el propósito para lo que se les está designando. Y yo pienso que si se va a tomar como ejemplo Brasil u otros países desarrollados o países desarrollados del mundo, nos daremos cuenta que se designa personas que realmente son científicos como agregados científicos o que han sido científicos en actividad recientemente. No se puede designar a cualquiera que simplemente haya tomado un curso de botánica o un curso de anatomía humana como agregado científico, porque entonces lo que vamos a hacer es vamos a sencillamente pervertir el propósito de esta ley. Entonces, yo no sé si este proyecto de ley deba contemplar criterios de idoneidad para los futuros agregados científicos y además si es que agregados científicos deben establecerse solo en ciertos países donde la representación del Perú esté, pero que estos países sean pues realmente agregados, sean de países con frontera viva de ciencia. No podemos, pues, tener un agregado científico. Ok, vamos a tomar el ejemplo de El Salvador o de Nicaragua, porque allí no hay realmente actividad científica de fondo. ¿Qué hacemos con un agregado científico allí? Lo que necesitamos es quizá agregados científicos en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, pero no en todos los países. Entonces, esa precisión yo creo que debería hacerse, no sé si a través del dictamen que eventualmente se haga, pero el diablo está en los detalles y realmente cometeríamos un error si es que legislamos respecto de agregados científicos y no nos fijamos en las características de idoneidad de estos personajes o nos fijamos además en los países donde se va a desarrollar estas actividades. Además hay que definir si se trata de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores o de personal reclutado del mundo académico o de otras entidades del Estado. Eso hay que definirlo también, porque si se va a poner gente que es del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues esos como que ya existen. No se llaman agregados científicos, pero más o menos que cumplen su labor. Y en la época de la pandemia, personajes que han tenido esa característica y que pertenecían al Ministerio de Relaciones Exteriores fueron responsables vamos a decir, de irregularidades, por ejemplo, en la compra de las vacunas chinas. Eso es patente y está en los récords de nuestra reciente historia. No voy a entrar en detalles, pero fue personal de la Cancillería que estaba destacado en nuestras embajadas y que realmente no supieron enfrentar el tema adecuadamente. No sé si simplemente un agregado científico que provenga de una universidad X y sin calificaciones científicas reales hubiera podido hacer un trabajo mejor que lo que hicieron estos señores en el caso de la pandemia. Así que el diablo está en los detalles. Se necesita agregados científicos, sí, pero si ni siquiera tenemos buenos científicos en todas partes, realmente hay que hilar fino allí. Yo creo que es importante mirar con mucho detalle el dictamen que pueda salir de esto. Yo estoy de acuerdo con que hay que tener personas que vean el tema científico en los demás países, pero no necesariamente cualquiera puede realizar el trabajo de agregado científico, así como no cualquiera puede realizar el trabajo de agregado militar. Si me nombran a mí agregado militar en Francia, no creo que yo pueda hacer un buen trabajo. No estoy calificado. Pero la pregunta es, ¿por qué no aplicar este tipo de criterios de idoneidad para los científicos también en el caso de nuestras representaciones en el exterior? Si no, vamos a llenar las embajadas de simplemente agregados científicos mediocres, que no es lo que nosotros estamos necesitando. Bueno, veo que la ministra Arce ha concluido su presentación con realmente aquello con lo que debió empezarla, que es que no considera adecuado el tener agregados científicos. O sea, realmente no veo para qué una introducción y una presentación tan larga y convoluta. Yo estoy en desacuerdo con lo que ha manifestado la representante de la Cancillería. Me parece que no se está entendiendo qué cosa sería un agregado científico, qué es un agregado científico de los que otros países tienen. No es necesariamente el agregado científico que está proponiendo el proyecto de ley que estamos evaluando.
sino, por ejemplo, no es posible pues que digamos que porque los muchachos de la Academia Diplomática toman un curso sobre ciencia y tecnología, eso ya los hace capacitados para evaluar la ciencia y tecnología del país de destino. Esto es como decir que si yo tomo un curso sobre artillería y un curso sobre balística, estoy capacitado para ser agregado militar en Washington. De ninguna manera, pues, de ninguna manera. Así como para ser agregado militar se requiere tantos años de experiencia y se requiere haber alcanzado un grado militar adecuado, lo mismo para los científicos. O sea, de ninguna manera una persona que tiene un rango diplomático podría irrogarse la función de científico y la capacidad para realmente poder dialogar con científicos en el país de destino. Una cosa es que vean ciencia y tecnología desde el punto de vista de cooperación. Eso es muy distinto a ver la ciencia y tecnología como qué es lo que se está investigando en un área particular. Para eso se requiere formación en ciencia y tecnología. Y eso no se adquiere con un cursito, ni siquiera con un diplomado, ni siquiera con una maestría. Se requiere con una carrera en ciencia y tecnología. Así como se requiere una carrera en ciencias militares para ser agregado militar o agregado naval, de la misma manera se requiere una carrera científica para poder ser un agregado científico o ser vamos a decir, un hombre de inteligencia en el área científica. Porque eso es lo que es un agregado científico. Alguien que evalúa cómo va la ciencia y tecnología en aspectos que le interesan, en este caso al Perú, y ver cómo es que esto se puede proyectar a las necesidades del Perú. Y para eso se requiere hacer actividades de inteligencia, de indagación, y tienes que tener pues, el lenguaje científico y el manejo de lo que es la actividad científica como profesión, no como que tomaste un cursito o dos en la academia o eres un periodista científico y te encanta la ciencia y por tanto ya te consideras capaz de poder ser un agregado científico. De ninguna manera. Por eso es que yo tomo con pinzas la propuesta de este proyecto de ley. Si vamos a tener agregados científicos así de medio pelo, no tengamos nada. Nos quedamos nomás con el personal de Cancillería y con algún tipo de persona que pueda ser un aficionado a la ciencia. Bacán. Pero llamarle agregado científico, darle esa categoría a gente que no tiene la preparación, de ninguna manera. Porque eso sería realmente hacerle daño al Perú en cuanto a qué es lo que podemos nosotros adoptar en el futuro. A mí me gustaría poder tener personas en el exterior que son capaces de meterse a una conferencia científica, entender y de ahí concluir, ajá, estos están evaluando tal cosa, están investigando tal cosa, en el Perú debería verse eso como interesante. No necesariamente para hacer cooperación técnica, para hacer inteligencia científica, para saber en qué nosotros podemos equipararnos a lo que están haciendo en otros países. Eso es lo que es un agregado científico. Es un hombre de inteligencia en el área científica.